Señores, gracias por continuar con nosotras a esta hora de la mañana. Bueno. Alta gracia. Un mar de informaciones a propósito tanto de lo del buzo como lo del Jimaní que nos está llegando a través de nuestra cuenta de WhatsApp, pero vamos a hablar con la gente de Oxfam. Claudia Saleta con uniforme nuevo, es que hay que decirle. Sí, porque la tuvimos aquí, que vino a acompañarnos por otra institución y parece que ese mismo día cambió. Y Simon Ticehurst, ¿me lo dije bien? Simon Ticehurst, que es representante de Oxfam para América Latina y el Caribe. Yo quisiera a veces cuando yo veo un inglés que anda por aquí, por el tercer mundo, preguntarle cómo sobrevive, antes de preguntarle cómo nos ve desde allá, desde la perspectiva de sociedades que han resuelto algunos de sus problemas hace ya mucho tiempo. Pues algunos problemas, y vienen de regreso, ¿no? en muchos casos. No, yo salí de Inglaterra en el 81 y llevo desde el 86 en América Latina. Y he adquirido 30 años en América Latina. He adquirido la nacionalidad mexicana también en el camino. Así que soy de aquí. Soy más latino que inglés ahora. Bueno, pero ustedes como agencia Oxfam se dedican a temas que están vinculados al desarrollo y nos ofrecen una perspectiva. Muchas veces, muchos de los insumos que producen nos dan una idea de cómo nos va. Hay un tema que me han dicho que se están ocupando, que es el tema de la violencia contra las mujeres. Y yo quisiera, primero que nada, comenzar por ese aspecto, cómo la violencia contra las mujeres está vinculada al poco o mucho desarrollo que pueda tener un país. Sí. Bueno, nosotros trabajamos en el marco más amplio de la problemática de la desigualdad en América Latina. América Latina es la región más desigual en el mundo. Sin embargo, al mismo tiempo es la región que más se ha realizado para reducir la pobreza y la desigualdad en la región. Y nosotros hemos ido analizando cuáles son las causas, las causas de esa problemática de desigualdad en toda la región. Hay una gran desigualdad económica que se resume en el hecho de que hay 32 multimillonarios que reúnen la misma riqueza que el restante mitad de la población más pobre, los 300 millones. Esos o sea grandes que 32 contrastes. personas tienen la misma cantidad de recursos acumulados que 300 millones. 300 millones. O sea, cada uno de esos 32 equivale a 100.000 personas. Exacto. Entonces tiene una gran desigualdad en términos económicos. Pero la otra fuente, la otra causa de la gran desigualdad es lo que llamamos desigualdad de género. Las grandes diferencias que se ejercen y las discriminaciones que se ejercen entre hombres y mujeres en términos económicos y en términos políticos y en este caso en términos de la autonomía física, digamos, de las mujeres, que tiene que ver con el control de su propio cuerpo y el hecho de que las mujeres, por ser mujeres, están sometidas a todo tipo de violaciones y de violencia. En América Latina es un caso ya endémico, ¿no? Que cada día son asesinadas 12 mujeres en América Latina y el Caribe. Estos son datos recientes de la CEPAL, son datos oficiales, entonces tenemos una situación muy grave. En términos de salud, 12 muertes al día en una región de cualquier cosa es mucho. Por una causa que no es una enfermedad. No es una enfermedad, No, pero que sí es un tema que tiene que abordarse como salud. Como en una epidemia. Como una epidemia. Entonces nosotros argumentamos que justamente relacionado con la salud para el conjunto de los derechos que existen en términos constitucionales, que existen en términos legislativos, los derechos que deben de gozar y disfrutar las mujeres, no las disfruten, porque la violencia es la principal obstáculo para poder. No solamente es una violación de sus derechos en sí, sino es el principal obstáculo para poder ejercer otros derechos. Entonces está muy interrelacionado con el problema más amplio de discriminación y desigualdad de género. Claudia, tú estás en República Dominicana y lo que nos hace Simon es un panorama de América Latina donde, por ejemplo, yo estaba pensando ahora que probablemente en América Latina mueran más mujeres víctimas de violencia que gente por dengue por día. O sea, y digo el dengue porque es una enfermedad tropical y característica de esta región del mundo. En República Dominicana, ¿cómo se traduce esa expresión de discriminación y de inequidad y desigualdad en la vida nuestra? De la misma manera que en el resto de América Latina, con un recrudecimiento
porque en República Dominicana la legislación se limita mucho a abordar el tema desde el punto de vista sancionador solamente y no preventivo. No hay una ley integral que asuma políticas públicas de prevención, de educación, de atención. Y toda esa marcha, y toda esa caravana, y todos esos discursos que se dicen en noviembre. Así es. Y entonces, bueno, precisamente por esa razón, Oxfam está iniciando ahora, aprovechando los 16 días de activismo en contra de la violencia de género, una campaña específica que durará 3 años. Okay. Terminará como mínimo en 2019 y es la campaña Basta, acabemos contra las violencias, con las violencias contra las mujeres y niñas en América Latina. Se va a implementar en 8 países de América Latina y en República Dominicana específicamente tenemos el foco de esta campaña para abordar los imaginarios de género, o sea, los obstáculos que impiden que acabemos realmente con esta epidemia o esta pandemia como la han denominado, que son los obstáculos de estereotipos en los que se fundamenta el relacionamiento desigual entre hombres y mujeres, que es un relacionamiento basado en el poder, en la dominación, en el control del cuerpo de las mujeres, como decía Simon. Bueno, en ese sentido me gustaría que usted nos hablara en esta campaña y digamos cómo ustedes lo ven, el tipo de políticas públicas que se deben impulsar. Mirándolo en todos los escenarios, vamos a comenzar por el Estado. El rol que frente a un tema que lesiona, lastima y muchas veces termina con la vida de las mujeres, los estados reaccionan. Sí. En el caso dominicano parece que la actuación y las reacciones no han sido las adecuadas porque siguen muriendo más mujeres en vez de disminuir. Me gustaría que en ese contexto nos hablara de estados que han tenido algún tipo de iniciativa y que haya dado buenos resultados. Sí. Bueno, en primer lugar hay que reconocer que a pesar de la grave situación, en términos normativos, en términos legislativos, incluso en términos constitucionales, han habido grandes avances en el reconocimiento del problema. Sin embargo, la brecha entre lo que existe en términos legislativos y lo que es la implementación es enorme. La magnitud del problema que estamos describiendo, estamos investigando, no compara con lo que es la inversión desde los estados para combatir el fenómeno. Les doy un ejemplo. En Bolivia muere una mujer cada 3 días a mano de su pareja y el 0.3% del presupuesto se dedica a lo que es prevención. Entonces no hay una inversión pública correspondiente con la magnitud del problema y eso es cierto en todos los países de la región. Entonces, como dicen en el gobierno y en la política, el amor se demuestra con el presupuesto, ¿no? No es un tema visibilizado. Bueno no es un tema visibilizado. No me hablen de amor. Háblenme de presupuesto. Háblenme de qué están haciendo. El presupuesto es esto, no se asigna, la inversión pública para combatir un problema que es tan grave no corresponde. Entonces, este es uno de los ámbitos, ¿no? Luego, en términos de las políticas, hay que estar abordando el problema desde la atención, pero sobre todo desde la prevención. Y por eso nosotros, porque puedes atender al problema, pero hay que prevenir el problema. Y por eso hablamos de la importancia de incidir en los imaginarios. En esto todos tenemos una responsabilidad. No es un tema que afecta solamente a las mujeres, es un problema societal, porque afecta a todo lo que es los aspectos económicos y sociales. Entonces lo que buscamos son cambios en algunos de los patrones culturales. En esto no solamente las políticas públicas y los estados, sino también los medios de comunicación juegan un papel muy importante. La iglesia, la familia, los centros educativos, todos juegan un papel en formar los imaginarios que repiten y reproducen los estereotipos que están detrás de este fenómeno de la violencia. Y entonces el Estado en algunos de esos aspectos tiene obligaciones. La educación sexual en el sistema educativo, en los colegios, no hay, por ejemplo. Y esto está legislado incluso constitucionalmente, pero no se aplica. Hay mucha resistencia. Aquí las leyes son referencia, incluida la Constitución. Sí. Nadie está obligado a cumplirlo, empezando por el presidente, que da chance. Sí. Bueno, ese es un mal
latinoamericano, porque en mi país ni siquiera hay constitución. Sin embargo, hay mucho respeto por las leyes, lo cual no quiere decir que todo es perfecto. No es perfecto, pero yo recuerdo que en la biografía de Gandhi, una de las cosas que a mí me llama la atención desde la perspectiva latinoamericana, es que Gandhi dice en un momento, vamos a echar un pleito con la ley de ellos, porque están obligados a cumplirla. Entonces él partía del presupuesto de que el inglés iba a cumplir las leyes. Y el juez lo condena y dijo, no es lo que conviene, pero tengo que condenarlo, porque es lo que dice la ley. Sí, bueno, América Latina es otra lógica y tenemos las mejores constituciones del mundo. Sí, exacto, son utópicas y tiene que ver con el imaginario original de la conquista, que habían encontrado la utopía, pero la diferencia y la brecha constante entre lo que está consagrado constitucionalmente versus lo que es la implementación, lo que hablamos de la brecha de la implementación entre lo que es lo constitucional y lo legislativo y la práctica es enorme, y es no solamente en este tema de la violencia contra las mujeres, sino en el conjunto de los temas sociales y económicos y sociales. Nosotros estamos preocupados por esos temas de equidad, de desarrollo y de derecho, y usted dice que son comunes en América Latina y que no se resuelven porque no hay voluntad política reflejada en el presupuesto para resolverlo. Pero va a haber gente que nos está mirando y dicen que estamos hablando cácara, porque hay en algún país que se pueda poner de referencia, a ver si inspira a las autoridades y digan, allí se aumentó el presupuesto en prevención y de hecho eso se tradujo en una disminución de los casos de muerte, de violencia o de abuso. En América Latina en este momento no ha habido, es como que el esfuerzo se ha ido hacia los temas legislativos, normativos, ¿no? Así que vamos a promulgar una ley en esto, sí, y eso. Todo lo resolvemos con una ley. Con la ley, ¿no? Entonces hay una pero por ejemplo, de la misma forma, hace 10, 15 años se pensaba que la desigualdad era una cosa normal. No se puede abordarlo, porque es normal, pues la desigualdad incluso es algo, marido y mujer, ¿no? Entonces, esto sí se ha logrado combatir. América Latina en los últimos 10, 15 años, en muchos países de la región, ha logrado reducir la desigualdad de una forma significativa, ¿no? Cuando estamos hablando de desigualdad, ¿cómo se expresa? ¿En la desigualdad salarial? ¿En qué tipo de cosas se expresa? En la desigualdad económica, en la desigualdad social, ¿no? Brasil es el mejor ejemplo. Yo viví varios años en Brasil, y donde se logró lo que llamamos una compresión societal, ¿no? O sea, una reducción de la brecha entre ricos y pobres que afecta a la población europea y la población negra, que afecta a mujeres y hombres, que afecta a regiones, el nordeste, que es lo más pobre, y el sudeste. Todo se logró reducir las grandes desigualdades que se tenían en esos sentidos. Pero se hizo con el presupuesto. Se hizo con políticas públicas. Entonces, demuestra que si hay voluntad y si hay políticas, se puede hacerlo. No es normal, se puede combatir. Se redujo un punto en el índice de Gini, en la desigualdad en Brasil, en 10 años. Este es equivalente a lo que fue el estado de bienestar en la posguerra en Inglaterra, en términos de igualar la sociedad, o del New Deal de Roosevelt en los Estados Unidos, sí, después de la Gran Depresión. Son 3 ejemplos históricos donde se ha logrado esa compresión. Entonces, sabemos lo que necesita, no es ningún secreto, y en este caso también, en el tema de la violencia contra las mujeres, sabemos lo que se necesita, pero sí requiere inversión, requiere la formulación de esas políticas y la voluntad para hacerlo. Claudia, conoces el caso dominicano, que en este caso es el que más nos interesa, porque es la preocupación de la gente del número de mujeres. Aquí hacíamos un estimado de más de 60 mujeres asesinadas en los primeros meses de este año en República Dominicana. Estábamos hablando de una mujer cada 2 días, un poco más que en Bolivia, que tiene una población muy superior a la que se tiene en República Dominicana. En julio se recrudeció el número. Exacto, con muertes múltiples y con un nivel de violencia, de ensañamiento contra las víctimas. A propósito de lo que usted dijo del presupuesto, yo quisiera ya, finalizando esta entrevista, preguntarle a Claudia, porque
Recientemente el Procurador General de la República, a propósito de estar el 25 de noviembre, el Día Internacional de la No Violencia, hizo una referencia de que hay que amar a las mujeres, dando eso un poco el sermón del cura. Del amor y de no sé, y alguien le puso eso, le dijo, ¿y los derechos para cuándo? En un sistema donde no hay casas de acogida, donde no se está destinando suficiente presupuesto a las unidades que están atendiendo a las mujeres. Entonces de ahí la frase suya en República Dominicana viene como anillo al dedo. Ya me gustaría esa parte final, esa valoración tuya. De hecho, el ejemplo que pones es muy adecuado. Las casas de acogida, por ejemplo. Tenemos una ley que establece que en el presupuesto nacional debe dedicarse el 1% de lo que se retenga por penas pecuniarias, por lo que se recaude por multas impuestas. El 1%. Y no se está invirtiendo ni sea un número cercano a ese 1%, porque tenemos de hecho solo 3 casas de acogida a nivel nacional. Sí, que no son suficientes. No son suficientes. Claro, esto es una política que, como digo, atiende a la parte, ya cuando el hecho ha ocurrido, ya hay un conflicto, no es una política preventiva. Pero, por ejemplo, en el Ministerio de Educación hemos estado en algunas mesas del IDEC en donde se está discutiendo la posibilidad de incluir en el currículo educativo y en la metodología educativa una asignatura de cultura de paz. Pero esto todavía se está discutiendo, tiene años en discusión y no se implementa. No es como que si hubiera una voluntad política de implementarlo de plano en el día de mañana, pues vamos a implementarlo y punto. Que resulta mucho más fácil porque tienen a los niños ahí, tienen el sistema educativo. Y a las asociaciones de padres y madres, que las tienen, es una población cautiva, que pudieran establecerse políticas públicas de prevención con las familias. Desarrollar una nueva cultura. Claro. Sí, y quería poner un ejemplo que Altagracia estaba mencionando. Precisamente en Brasil, por poner un ejemplo, allí para erradicar o para disminuir el acoso sexual en las calles, que es un tipo de violencia de género, en Belo Horizonte, me parece que fue, implementaron una micropolítica. Hicieron educación en las bodegas, en los colmados, que allá le llamarían de otra manera, educando a los dueños de colmado y a los que están ahí, a los hombres de las calles. Entonces, cada colmado que recibía una capacitación ponían una plaquita, aquí no hay acoso sexual. Y entonces las mujeres se ponía un mapa en línea, en internet, en el que se tenían las calles que ya habían sido abarcadas por el programa. Entonces las mujeres sabían por qué calles podían caminar libres de acoso y probablemente sexual. Algunos colmados aumentaron las ventas. Claro, y la seguridad en las calles aumentó para claro. las mujeres. Sí, por cierto que hoy vi que México está poniendo una multa de 60 pesos por acoso. Sí. Es decir, le está multando. Pero Edith, todas esas políticas, incluso financiadas y con otro ajuste y asignación presupuestaria, no van a resolver el problema si no se aborda el problema mayor, que son los imaginarios. El dato más alarmante que yo vi ahora es que viene de Naciones Unidas, es muy reciente, que el 74% de los niños de los niños en las escuelas secundarias y primarias, privadas y públicas acá, creen que la violencia se justifica. 74%. Entonces normaliza y naturaliza un fenómeno que no puede ser aceptable desde ningún punto de vista. Bueno, muchísimas gracias a los dos por estar esta mañana hablando de un tema esencial para este país. Agradecemos tanto a Simón como a Claudia acompañarnos.